El saludo cordial a todos los amigos para el siguiente diálogo. Estamos en este momento conectados a través de www.radionoticiascuenca.com para Cuenca, el Ecuador y el mundo. Además, en este momento nos enlazamos vía Facebook Live con la ciudad de Guayaquil. Le hemos invitado y vamos a dialogar con el candidato presidencial, ingeniero Carlos Francisco Sañag de la Bastida. Ya lo hemos tenido aquí en la ciudad de Cuenca, en esta misma emisora, al ingeniero. A ver si es que me pone, Eddie, la página de vida para que la gente pueda observar la página de vida del candidato ingeniero Sañag de la Bastida. Es una página intensa en donde pues refleja sus estudios universitarios, antes primarios, secundarios, su participación en la vida universitaria, en el extranjero. Ustedes pueden ver, ahí está en resumen, toda esta larga lista de actividades del ingeniero y su experiencia en el tema internacional, que va desde el tema de ser un ingeniero químico por la política internacional, aquí vemos catedrático universitario, tiene también una experiencia ya de colega, el ingeniero, como la presencia en programas radiales en la ciudad de Guayaquil. En fin, ya fue candidato a la presidencia. Pasemos ahora sí para comunicarnos con el ingeniero. Le doy la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. Un gusto la comunicación desde la ciudad de Cuenca con la ciudad de Guayaquil para conversar con usted sobre varios temas. Bienvenido, buenos días. Clever, muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un placer estar con este medio de comunicación y dirigirme a la ciudadanía de la provincia de Azuay y probablemente de todos lados porque estamos en las redes sociales además. Estoy aquí a sus órdenes, dispuesto a contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias. Y Perfecto. sobre todo quiero desearle un feliz año nuevo anticipado. Perfecto, igual para usted es importante ese contacto y que tengamos un mejor año. A propósito, no puedo dejar de preguntarle esta nueva experiencia que usted nuevamente plantea. Hemos escuchado ya algunas intervenciones, su propuesta se encamina justamente a sacar adelante el país. ¿Qué le animó nuevamente a participar, Carlos, en esta contienda electoral? En realidad yo nunca he parado, Clever. Empecé en el año 2006. Ese marcó el inicio de mi carrera política, que para mí no es una carrera de corto plazo, sino todo lo contrario. Es una carrera de largo plazo. Fui candidato en el año 2006, 2009. Continué con mi participación política activamente, escribiendo artículos, dando opiniones, dando sugerencias a los gobiernos pasado y al actual. Hay cerca de 400 publicaciones en desdemitrinchera.com. Hay audios, videos. Tuve un programa radial en el que le hacía seguimiento a las sabatinas del presidente Correa. Todo eso está documentado como parte de mi activismo político sin parar. En el año 2013 y 2017 no tuve la oportunidad de ser candidato. El CNE, la ley electoral, el Código de la Democracia exigen que un candidato independiente tenga auspicio de una agrupación política y lo conseguí en esta ocasión para el año 2021. Es decir, se cristaliza mi objetivo de ser candidato presidencial porque para ganar las elecciones, que es lo que quiero, tengo que participar. No se puede ganar sin participar primero. Así que eso es, y la principal motivación es lo de siempre, servir al ciudadano ecuatoriano con mi conocimiento, mi experiencia, dándole mi tiempo. Durante 15 años lo he hecho gratuitamente, no he buscado jamás involucrarme con ninguno de los gobiernos, nunca se me ha visto a mí pidiendo un contrato ni pidiendo un puesto público. Esto porque considero que la persona que va a manejar el país tiene que ser una persona transparente y libre de la corrupción imperante. Eso es lo que yo estoy prometiendo y ofreciendo al ciudadano ecuatoriano, una vida transparente y sobre todo de éxito, de eficiencia y de calidad demostrada a lo largo de los años de mi vida. A lo mejor ya le deben haber preguntado, Carlos, ¿qué le animó a participar por el movimiento Fuerza Ecuador cuando, claro, muchos dirán la actitud y el comportamiento de
de la familia Bucaram precisamente no ha sido de lo mejor. ¿Qué le animó a participar de esta agrupación? Fue la única agrupación que me dio la oportunidad y me invitó a ser su candidato presidencial. Yo he buscado ser candidato presidencial desde que me inicié porque quiero servir al ciudadano ecuatoriano. Cuando hicieron el ofrecimiento, además de que ponga mi candidato vicepresidencial y que presente mi programa de gobierno, que tiene como uno de los temas centrales la lucha implacable contra la corrupción, no dudé en aceptarlo. Esta es la oportunidad que tengo para participar y ganar las elecciones, y para el pueblo ecuatoriano es la oportunidad de ya no tener que elegir al menos malo, como siempre le han dado opciones malas a elegir, ahora pueden elegir al mejor. Yo creo que es una brillante oportunidad para el ciudadano ecuatoriano que analice a cada uno de los candidatos y encuentre de entre esos candidatos al más capaz, al más preparado y sobre todo al más transparente. Mi vida es transparente y sigue siéndolo, a pesar de cualquier auspicio. Yo tengo que decirle que con cualquier auspiciante yo hubiese tenido cuestionamientos porque los movimientos y partidos políticos actualmente están manchados y bien manchados de corrupción. Hay candidatos que dicen estar en primer lugar y sin embargo tienen en sus filas a un sinnúmero de personajes que están prófugos de la justicia, que están condenados, tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, están presos, y sin embargo dicen estar en primer lugar. Mire eso. Entonces, yo creo que el ciudadano ecuatoriano debe elegir al mejor. Ahora, Carlos, le voy a preguntar algo que me parece importante. La institucionalidad del país está bastante golpeada y esta es una base fundamental para que alguien pueda gobernar de la mejor manera. Vemos cómo están funcionando, mire, el mismo Consejo Nacional Electoral en el problema que está en este momento. Y si uno sigue revisando qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional, qué es lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la duda que genera la justicia, es un escenario difícil para gobernar, Carlos. Totalmente. Por eso uno de mis postulados es fortalecer las instituciones del Estado, que esto es fundamental. Fortalecer a la Asamblea, al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, las fiscalías, el sistema judicial, el Consejo de Participación Ciudadana, que a mi parecer hace funciones que debería hacer la Asamblea. Todo esto será revisado, tiene que ser fortalecido. Igualmente, la institución de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Todo esto está dentro de mi programa, que tiene 7 ejes fundamentales: orden, justicia, educación, salud, seguridad, oportunidad y prosperidad para todos. Dentro de esos temas tenemos unos subtemas: ser duros contra el crimen, duros contra las causas del crimen y el fortalecimiento de las instituciones del Estado, como ya mencioné. Es un ambiente sumamente difícil porque en Ecuador se requiere de un cambio trascendental. Ya no se puede continuar con cambios simplemente de figuras, cambios de personajes, cambio de presidente, cambio de títere. Termina un títere y empieza otro. Eso se debe terminar y es mi promesa para el pueblo ecuatoriano que lo terminaré. Para esto se necesita decisión, honradez sobre todo, porque cuando no se roba el dinero del Estado, ese dinero alcanza siempre y cuando sea bien administrado. Por eso yo ofrezco también todo mi conocimiento y mi experiencia a lo largo de toda mi vida para resolver los problemas nacionales de estas crisis que nos han dejado, crisis económica, política, social, ética, moral y sanitaria. Para esto, dígame. No, sí, estaba revisando justamente su propuesta, su plan de gobierno, y es evidente que hay temas amplios que valen la pena con usted comentar en este momento, temas importantes. Pero ¿cómo se puede gobernar, y esa es la pregunta, en un país que tiene una deuda externa abultada, que estamos viviendo en este momento de créditos para pagar salarios, para mantener el Estado ecuatoriano? Hay un déficit fiscal que usted incluso aquí anota
va a ser de 9.000 millones de dólares y que podría incrementarse a 16.000 millones de dólares en el 2021. Hay un Estado obeso, hay una crisis económica, hay corrupción. Ese es el escenario que va a recibir el próximo presidente, Carlos. Así es. Ese es el escenario de lo que nosotros conocemos hasta ahora. Es decir, un escenario bastante feo. Podría ser peor, porque, por ejemplo, ya no tenemos los ingresos petroleros. Tenemos explotación petrolera, tenemos exportación petrolera, pero todo eso se va a China, Tailandia, en pago de las deudas que tenemos con ellos. El gobierno actual, igual que el pasado, se dedicaron a obtener deuda para pagar las deudas actuales. Eso ya no puede continuar. Por eso, mi programa de gobierno es bien claro. Es de 4 años, pero me refiero específicamente al primer año para resolver el problema del déficit. Voy a bajar las tasas de interés, permitiendo la competencia internacional, y de esta manera vamos a bajar los costos de producción de los pequeños empresarios, microempresarios, pequeños, medianos y hasta de grandes empresarios que no tienen acceso a capital foráneo, porque a 20, 25% de tasa de interés no se puede crecer en una economía. Esta ha sido una economía exclusivamente para los banqueros que han manejado gobiernos títeres. Estos gobiernos títeres les han subsidiado a los banqueros a costa de todos los ciudadanos. Por ejemplo, que hayan pagado menos impuestos que el resto significa que los subsidian. Y ese subsidio sale del bolsillo de cada ciudadano. Es evidente que si, por ejemplo, no se cobran 1.000 millones de dólares, esos 1.000 millones de dólares tienen que salir de algún otro lado. Y entonces salen, por ejemplo, de la deuda, se acumula la deuda. ¿Y quiénes pagan la deuda? Los ciudadanos ecuatorianos, todos, favoreciendo a quienes, a 10 banqueros, que se pagan 1 millón de dólares mensuales. Y estos son los mismos mezquinos que cuando se habla de darle un subsidio a los más pobres, a los que se están muriendo de hambre, ellos se oponen, que se los hace vagos. Yo creo que los vagos son ellos que no han pagado sus debidos impuestos, diciendo que tienen que capitalizarse y todo eso. Si no se capitalizan es porque son unos vagos, unos sinvergüenzas, unos chulqueros. Eso hay que dejar bien claro. Entonces bajaré las tasas de interés de tal manera que los ciudadanos paguen 2, 3%. Además, voy a dinamizar la industria de la construcción. Vamos a hacer vivienda a 2%, hipotecas de 2% a 30, 35 años plazo. Es decir, esto va a dinamizar la economía porque en la industria de la construcción ingresan prácticamente todas las profesiones. Ingresan ingenieros civiles, arquitectos, fiscalizadores, gafiteros, albañiles, plomeros, absolutamente todo. Entonces vamos a crear empleo de esa manera. El segundo tema de cómo resolver el problema económico inmediato, el del déficit fiscal de 9.000 millones de dólares, es presupuestando con base cero. Esto porque en Ecuador nunca se ha hecho un buen presupuesto. En Ecuador se ha presupuestado mal y es sorprendente que jamás un gobierno haya dicho que está mal, ni ningún analista, ni ningún político. El primero en decirlo soy yo. Y yo no lo estoy inventando, no he salido simplemente de mi cabeza, no. Es la manera de presupuestar correcta en todo lugar del mundo. Las multinacionales lo hacen cada año de nuevo. Con esto voy a eliminar el 30% de coima que está incorporado al presupuesto de la corrupción de este año, de los años pasados, que hemos venido arrastrando precios que incluyen la coima que se va al bolsillo de los corruptos. Y todos han estado felices, porque de ahí han estado viviendo. Voy a eliminar eso y voy a eliminar entonces el déficit en el primer año, déficit de 9.000 millones de dólares, que equivalen 30% de 30.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares que se va en corrupción. Entonces, ya no tendremos que financiar un déficit de 9.000 millones de dólares pidiendo préstamos para pagar por esos huecos o tapar esos huecos, sino que la deuda se irá reduciendo porque ya no vamos a necesitar tanto dinero para hacer las mismas obras y hacerlas más eficientes. Ahora, hay un tema fundamental.
que garantizo a todos los empleados públicos su permanencia en sus puestos de trabajo. Yo no voy a despedir a absolutamente ningún empleado público. Lo que sí requiero a cambio es eficiencia. Y eficiencia para mí, sobre todo, significa cero corrupción. Si encontramos corruptos, que los hemos de encontrar, los mandaremos con visto bueno, sin indemnización, se les seguirá el juicio correspondiente y se los mandará a la cárcel. Y cárcel, como ya dije, significan penas más fuertes porque seremos duros contra el crimen, incrementaremos las penas, inclusive vamos a introducir la cadena perpetua, se va a eliminar el 2 por 1, van a tener que cumplir toda su condena y además tendrán que trabajar para ganarse su sustento diario, para comer, porque el presupuesto que hoy se destina para la comida de los delincuentes lo voy a traspasar para que sea presupuesto para desayuno y almuerzo de niños y jóvenes ecuatorianos. Qué interesante. Ahora, en el tema, yo quiero escuchar, usted sabe y tiene mucho conocimiento del tema petrolero. ¿Qué piensa al respecto? Porque es una fuente de ingresos importante para el país. Es un poco misterio exactamente qué es lo que pasa en la política petrolera del Ecuador. También quisiera escuchar su punto de vista. ¿Qué tanto podría ayudar el tema de la minería al país cuando aquí en la ciudad de Cuenca estamos frente también a una consulta sobre el tema minero, en donde pues ya de alguna manera la gente se está oponiendo por los efectos, sobre todo de las fuentes hídricas de la ciudad de Cuenca? Su comentario sobre ese tema, por favor, tomando también en consideración que se manifiesta Mire, que la vida con de... respecto, Sí, sí, sigue nomás. con respecto al tema petrolero, no hay que hacerse ilusiones. Actualmente nosotros ya no tenemos ingresos. Es decir, producimos petróleo, pero la producción exportable va fuera, va a China, Tailandia, pero no nos ingresa dinero porque es para pagar deudas. Ahora sí se podrá tratar de incrementar la producción, pero los precios están deprimidos, así que ese ingreso es mínimo. Además, hay que reemplazar las reservas, no es simplemente de coger y explotar. Voy a subirle la producción petrolera y ya voy a resolver el problema. Si fuese así tan sencillo, entonces ya lo hubieran hecho. No es tan sencillo. Hay que invertir en exploración petrolera. Es algo que yo estoy fomentando para que lo haga la empresa pública, la empresa privada extranjera, con inversión de riesgo, inversión directa en Ecuador. Pero no se engañen, o sea, eso de encontrar petróleo no se lo hace de la noche a la mañana. Yo estoy hablando de cómo resolver el problema el primer año. Luego, sí, vamos a tener en el transcurso del resto de los años algunas medidas. Por ejemplo, cuando ya tengamos resuelto el problema del déficit, empezaré a pensar acerca de bajar ciertos impuestos para dinamizar la economía. Pero hacerlo del primer año, cuando el único ingreso que tenemos es el de los impuestos, es una locura. Las personas que dicen eso simple y llanamente no entienden del problema nacional y hablan cualquier tontería porque no son expertos en el área. Ahora, cuestión minera. En la cuestión minera, sí, todo tipo de explotación tiene que ser responsable. Con responsabilidad todo se debe hacer. En muchos lugares del mundo hay explotación minera y una explotación minera responsable. Eso será aquí en Ecuador. Pero también no hay que hablar de pajaritos en el aire. Sí vamos a hacer explotación minera, pero toma tiempo para que lleguen los ingresos. Los ingresos no entran con un decreto. Vamos a explotar las minas en Ecuador y ya vamos a resolver el problema ecuatoriano. Eso es falso. Toma tiempo. Así que sí, estoy de acuerdo con una explotación minera responsable. Y yo me voy a encargar de que exista control. Y debe existir control en Ecuador en todo aspecto. Control en las fronteras para que no se fuguen nuestro gas, nuestros combustibles. Control en las aduanas para que los aranceles no queden en los bolsillos de los corruptos. Estos aranceles, por ejemplo, si
se están quedando solamente en el bolsillo de los corruptos y no está llegando a las arcas fiscales y tampoco está favoreciendo, como de hecho no favorece a los empresarios, entonces lo eliminaré. Lo que no puedo eliminarlo es de un golpe y porrazo, porque tengo que cuadrar el presupuesto. Y al momento, más bien veo que nos va a faltar para 21 mil millones de dólares. Tenemos que encontrar la forma de cuadrar eso. Entonces tengo que hacer un diagnóstico inicial. Al llegar el primer día de trabajo, vamos a hacer ese trabajo para ver de dónde vamos a sacar todo el dinero necesario, aparte de los impuestos, que es el principal rubro que tenemos en Ecuador. Para esto, vamos a cobrar los impuestos. Es decir, vamos a ejercer control para que todos paguen sus impuestos debidos, incluyendo y sobre todo estos banqueros, chulqueros, que ni siquiera han pagado sus impuestos debidos y además les han condonado deudas, que es algo ilegal. Voy a revisar la legalidad de aquellos decretos por los cuales los banqueros han sido beneficiados por diferentes gobiernos títeres. Y si yo encuentro que existe dolo o que existe alguna irregularidad, tenga por seguro que esas personas serán perseguidas judicialmente y encarcelados, porque no se puede disponer de los dineros de los ciudadanos ecuatorianos alegremente. Este tipo de mal manejo, se llama malversación de fondos, en otras palabras, peculado. Y con peculado hay que tener mucho cuidado. Carlos, un tema importante. ¿Cuál es su criterio sobre la política de subsidio que mantenemos en el país, cuando evidentemente esta también es una carga fuerte? ¿Hasta dónde se puede seguir, por ejemplo, con esa política de entregar el bono solidario, esta política de subsidios, cuando en otros países evidentemente los subsidios se concentran casi solamente en el tema de salud y en educación? Y aquí en el Ecuador se sigue ofreciendo incrementar el bono, seguir manteniendo ese tipo de política que no sé cuánto bien le haga a la población que necesita aprender sobre todo a trabajar. Bonos y subsidios no son exclusivos para salud, como usted dice. Hay subsidios en todos los países desarrollados y bonos para las personas que están sin trabajo. Esa es una materia de desarrollo de los países. Usted no se queda en Gran Bretaña en la calle sin trabajo y se muere de hambre. Usted no se queda sin atención de salud. Hay subsidios. En Estados Unidos igual. Aquí se les trata de mezquinar $1.50 a la gente más humilde, más pobre, mientras que se subsidia a los banqueros para que se paguen $1 millón mensuales en sueldos. Eso es lo que está mal. Hay que darse cuenta que en Ecuador se han acostumbrado a robarse los dineros del Estado. Y cuando yo hablo de que hay que mantener los subsidios, es porque me doy cuenta que la gran cantidad de dinero del Estado ecuatoriano se va al bolsillo de pocos. Y darle un subsidio a los pobres es darle una pequeña parte de la riqueza nacional. Yo el día de Navidad o un día antes de Navidad indiqué, voy a doblar el bono de la pobreza o de desarrollo humano, financiado con un impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos, porque voy a revisarlos por 20 años de dolarización. Son ellos los que ocasionaron la debacle del siglo pasado para favorecerse ellos sistemáticamente, hicieron las leyes sistemáticamente para estafar. Y a mí no me pueden engañar, yo soy experto en el área. Así que lo que yo digo, lo digo con convicción y conocimiento. Y luego se favorecieron de la dolarización, se enriquecieron notablemente como jamás habían tenido idea, porque ellos prepararon el camino para eso. Y no pagaron los impuestos debidos. ¿Por qué? ¿Con qué corona? ¿Pasó esto por la asamblea? ¿Los asambleístas aceptaron eso? ¿O simplemente lo decidió un gobierno? Porque, por ejemplo, yo me enteré en el año 2013
que estos señores banqueros pagaban 13% cuando todo el resto pagaba 25%. Y me enteré solamente por la pelea entre Correa y Lazo, si no, nunca me hubiera enterado. Y si yo no me había enterado, ¿qué puede esperar usted de los 17 millones de ecuatorianos? Entonces voy a revisar eso. Y de ese resultado voy a cobrarles el impuesto extraordinario a estos señores. Y nunca más ningún gobierno los va a favorecer. Va a haber competencia internacional y si es que no son eficientes, desaparecerán. O se hacen eficientes o desaparecen. Eso es capitalismo. Oiga, pero Carlos, de alguna manera usted está de acuerdo con los $1,000 que está ofreciendo un candidato a 1 millón de personas. No, porque es que mire, yo las cosas que digo las digo con fundamento. Yo estoy hablando de dónde voy a financiar el doblar el bono de solidaridad o de desarrollo humano. Que diga el señor candidato de dónde va a sacar $1,000 millones. No, $1,000 millones, no $1,000 a 1 millón de personas o 2,000 millones de dólares. Que diga de dónde va a sacar la plata. Él no lo ha dicho. Lo que yo sé es que él no sabe ni cómo resolver el problema del déficit, porque no lo ha dicho. Y él dice que va a incrementar, va a introducir este bono. Son ridiculeces cuando él mismo está hablando de desdolarización. Se habla de desdolarización porque no hay dólares, pues. Entonces, ¿dónde va a sacar la plata? Él se inventa tonterías de que las va a traer de fuera del país. Esto, son pajaritos en el aire, son palabras de una persona que no tiene el menor conocimiento de economía para este sistema que tenemos. Sabrá de una economía comunista, pero no para esto. Él dice que podría trabajar en Wall Street. En Wall Street no le darían ni siquiera una entrevista. Él no sabe de Wall Street. Él no sabe de inversiones. Habla pavadas. Eso de que haya ido a una universidad no lo acredita para que vaya a trabajar en Wall Street. En Wall Street trabajan las mentes más brillantes del planeta. Y lamentablemente él no demuestra ser una de las más brillantes ni de Ecuador, probablemente del planeta. Oiga, Carlos, en el tema, un tema que usted también plantea en sus postulados, quiero escuchar su comentario, es el tema de la educación. La educación está bastante golpeada a todo nivel, primario, secundario y la propia universidad, pero sin embargo de pronto seguimos creyendo de que nuestra educación es la mejor, cuando evidentemente la educación es una base fundamental para que las sociedades se desarrollen. Por favor, dígame una cosa, acláreme. ¿Quién dice que nuestra educación es la mejor? Bueno, algunos siguen creyendo. Usted le pregunta a un profesor de la universidad, dice, no, nuestras universidades son de las mejores de América Latina, ¿no? Pero la verdad no es eso. Usted sabe son que patriotas, ¿no? el nivel es Son pobre que patriotas y tenemos. nacionalistas. Pero yo me eduqué fuera del país, pregrado, posgrado, dos maestrías. He sido profesor también en la Universidad Católica y en la UES. Yo les hacía los programas de gobierno, perdón, los programas de estudio. Yo no veo que tengan punto de comparación de los lugares donde yo estudié. Me retiré precisamente porque vi que, para no criticarlos realmente, me retiré. Pero no están, ni de lejos, en comparación con universidades de fuera del país. Vamos a reformar el sistema de educación, empezando porque en Ecuador se premia la memoria. Ahí está mal. O sea, si usted estudia historia, por ejemplo, usted va a estudiar como cierto un sinnúmero de mentiras. Por ahí empieza mal. No es que le ponen 10 por conocer mentiras de memoria. Yo voy a fomentar el pensamiento creativo, crítico, analítico, de tal manera que la base, lo que le dan a leer y estudiar de memoria, solamente sirva como parte de el material de procesamiento dentro de la mente de cada ciudadano. Entonces vamos a cambiar, no inmediatamente, porque es todo un proceso, pero tendremos nuevas generaciones de gente pensante en Ecuador. Eso, más todavía, vamos a destinar los mayores presupuestos que jamás se han visto en Ecuador para educación y salud.
Oiga, pero Inicialmente, el primer año, vamos a tener calidad, porque vamos a bajar los presupuestos. Sin embargo, bajar el presupuesto no será para bajar calidad, sino para eliminar la coima, el robo sistematizado que existe en el país. No es cuestión de incrementar los impuestos, perdón, incrementar los presupuestos. No. Lo que hay que incrementar es la calidad, el control, desechar a los ladrones, meterlos presos, cadena perpetua, que se pudran allí y que cumplan toda su condena. Entonces sí vamos a tener un Ecuador diferente. Vamos a hacer de Ecuador un Ecuador eficiente, un Ecuador transparente. Como le dije, garantizo a los empleados públicos sus puestos en el trabajo a cambio de eficiencia, porque quiero hacer de Ecuador un país con un sector público eficiente, que sí se puede, por supuesto, siempre y cuando el gobierno sea eficiente, que no sea corrupto como lo que hemos tenido hasta ahora. oye, es evidente que eso de la eficiencia que usted está manifestando genera una preocupación. ¿Cómo propiciar que eso realmente suceda cuando las instituciones del Estado funcionan mal, no le atienden bien? Si igual pasa con los municipios, con las prefecturas, donde lamentablemente el ciudadano es la última rueda del coche. ¿Cómo vamos a cambiar eso cuando también hay una mentalidad que no cambia, pues, Carlos? Bueno, es que ese es un proceso. Eso no cambia de la noche a la mañana, pero sí le puedo decir, si el presidente es corrupto, si el presidente roba, todos pues se ven en libertad para robar, pues lo van a chantajear también. Pero si el presidente es honesto, no roba, da ejemplo de honestidad, de transparencia, de eficiencia, eso se transmite más aún cuando se dice, quiero eficiencia y si no eres eficiente porque eres corrupto, te vas sin indemnización, con visto bueno y te vas a la cárcel. Entonces va a ver usted que el dinero va a alcanzar y que vamos a tener un sector público eficiente. Ya no va a existir aquello que a las empresas del Estado se las dilapida, que se otorguen contratos a las compañías de los ministros o de sus compinches para destruir a esa compañía y después que florezca la compañía de ellos. Verbo y gracia Gamavisión. Mire cómo hicieron. Destruyeron esa compañía y floreció la compañía de quien la manejaba. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué inteligentes. Y qué brutos que somos nosotros. Eso se acabará. Pero no somos brutos ni ellos son tan inteligentes. Lo que son es corruptos. Oye, Carlos, ¿qué piensa de replantear el modelo de la economía del Ecuador, que tiene características que no se han ido cambiando? Nadie quiere invertir en el Ecuador, el país tiene una mala imagen, un alto riesgo país, mientras los vecinos, caso Colombia, Perú, Chile, reciben múltiples dineros en materia de inversión, que es lo que genera justamente pues empleo. Aquí todavía como que estamos aferrados a un modelo de economía en donde quien trata de resolver absolutamente todo es el Estado. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, no, el Estado es un regulador y ejerceré control. Daré las condiciones necesarias para el desarrollo de las empresas en Ecuador, que se haga más ágil, que se eliminen las trabas burocráticas, que exista un sistema tributario correcto, en que no se pueda evadir los impuestos, en el que no existan privilegios y sobre todo tener un sistema judicial confiable. Porque el principal problema en Ecuador es que no se confía en la justicia, con justa razón, porque la justicia no es confiable. Ya no vamos a tener nosotros una justicia en la cual va a ganar aquel que tiene más plata para comprar al juez, al fiscal y hasta al abogado del contrario. No, vamos a tener una justicia imparcial. La separación de los poderes del Estado será bien claramente delineada. El Ejecutivo no va a meter sus manos en lo legislativo ni en lo judicial. Son poderes independientes. El Poder Judicial será independiente
con nuevos jueces, nuevos fiscales, los más probos, los más eficientes, los más conocedores, los de que tengan la mayor experiencia en Ecuador, que sí hay, sí hay. Y a esos los vamos a escoger. Entonces ellos se van a encargar de la justicia en Ecuador. El momento en que se note que ha empezado un cambio en la justicia, yo tengo el convencimiento que el capital nacional que se ha ido y el capital extranjero directo vendrá al Ecuador. Y vamos a competir entonces con Colombia, Perú, con nuestros vecinos, porque tenemos nosotros aquí una tierra de oportunidades y esa tierra de oportunidades se va a notar claramente en diferentes áreas. Áreas de construcciones, áreas de viviendas baratas con hipotecas módicas, áreas de turismo, que vamos a explotar el turismo en Ecuador, el área de agricultura, vamos a darle impulso a la agricultura, vamos a darle impulso no solamente ayudando a los agricultores, sino también que hayan caminos vecinales, también conectividad para todo el país, para que la gente que decida trabajar el campo tenga educación. Vamos a aumentar la conectividad, vamos a llegar con conectividad a todos los rincones de nuestra patria para poder dar educación vía Zoom. Es que estoy empeñado que los ciudadanos ecuatorianos tengan una educación por lo menos básica al principio y luego fundamental, de tal manera que Ecuador sea un país desarrollado. Igual en tema de salud. En tema de salud hemos visto cómo nos ha faltado el dinero porque se lo han robado. Igual que todo el resto. Nosotros vamos a hacer alcanzar ese dinero porque será un gobierno transparente. Y vamos a dedicar los mayores presupuestos para la construcción de hospitales nuevos, en donde se puede atender a los ciudadanos, no solamente a los afiliados al IES, sino también a todos los ciudadanos ecuatorianos. Es un proyecto que no se va a dar en el primer día, son proyectos que tienen que ir en el transcurso de los 4 años de gobierno. Pero mi promesa para ustedes, señores, honestidad, transparencia, toda la experiencia que tengo que sea traducida en eficiencia y eficacia para los ciudadanos ecuatorianos. No se olvidará en la parte final, Carlos, de la provincia de la Suay, provincia postergada históricamente. Somos Al unos contrario, importantes. me gustaría tener más acceso a la provincia de Azuay, y si me están escuchando de otras radios, por favor que me inviten, porque me gustaría tener más contacto con la provincia de Azuay. Muy bien. En todo caso, está a las órdenes de este medio de comunicación. Cuando venga por acá, le hemos de recibir con mucho gusto, con café y con humitas. Bueno, muchas gracias, muy amable. Perfecto, gracias a Carlos, ¿no? Que le vaya muy bien en su campaña. Gracias, muy amable. Perfecto, hemos dialogado con el ingeniero Carlos. Feliz año nuevo. Perfecto, igualmente para usted y toda su familia. Gracias al ingeniero Carlos Añad de la Bastida, dialogado con nosotros en esta mañana a través de Radio Noticias Cuenca. Ya regresamos luego de una pausa. Gracias.